Bienvenidos a este seminario sobre el mensaje de 1888 en español. En los últimos años ha habido un especial interés entre los adventistas del séptimo día alrededor del mundo por redescubrir y compartir la luz de este precioso mensaje. 1844 es una fecha memorable para el movimiento adventista, pues Cristo inició su obra de juicio y de expiación en el lugar santísimo del santuario celestial. 1888 también es un punto de inflexión en la historia de nuestra iglesia, pues Dios tenía el deseo de concluir, de concretar la obra en el lugar santísimo. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de los adventistas del séptimo día desconocen el mensaje que se predicó y la historia, el contexto de lo que sucedió. Para otros es un misterio. Sin embargo, para otros, el mensaje que Dios envió en la Conferencia General de 1888, que fue celebrada en Minneapolis, Minnesota, son las mejores buenas noticias que alguna vez hayamos escuchado. Pero el fracaso por comprender y aceptar este mensaje ha detenido grandemente el progreso de la iglesia y ha postergado el triunfo del Evangelio eterno. Las deserciones, el fanatismo, las apostasías, las interpretaciones proféticas contrapuestas, la mundanalidad y el espíritu tibio de la Odisea, todo esto ha plagado nuestra iglesia, y todo en relación con decisiones que se tomaron en 1888. El enemigo de nuestras almas se ha especializado en confundir, en tergiversar, en ocultar, en perseguir este mensaje, pues sabe que el verdadero evangelio es poder de Dios para salvación. Y lo que este mundo, maldito por el pecado, necesita es el verdadero evangelio. El propósito de este seminario es tratar de reexaminar el mensaje de 1888 y además presentar el contexto correcto de la historia en relación a los eventos de esa conferencia. Así que los invitamos para que nos acompañen en cada sesión de este seminario. Antes de pasar a nuestra primera sesión, que se titula La importancia del mensaje de 1888, quiero invitarles para que puedan visitar nuestro canal de YouTube, Materiales 1888 en español. Ustedes pueden encontrar ahí algunos materiales en relación a este tema, audiolibros, sermones en audio. Y si desean también comunicarse con nosotros, ya sea que necesiten algún material escrito, alguna pregunta, ustedes pueden contactarnos al siguiente número, más 591-678-30109. Nuestra primera sesión se titula La importancia del mensaje de 1888. Y quiero iniciarla leyendo lo que nos dice Joel capítulo 2, versículo 23, lo siguiente: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Nosotros notamos aquí la promesa que Dios hace, y especialmente en los últimos días, en los postreros días, Dios derramará su Espíritu Santo. Sin embargo, durante muchos años hemos estado orando por el derramamiento de esta lluvia tardía. Y estamos orando y clamando, y decimos, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Por qué Dios no ha cumplido su promesa? Para poder entender esto mejor, volvamos a la experiencia de los judíos. Los judíos hacen las mismas preguntas.
¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué Dios no ha cumplido la promesa de enviar al Mesías? Y claman y se lamentan en el muro de los lamentos. Nosotros como cristianos quizá podríamos acercarnos y decirle, basta de lamentar. Dios ha cumplido su promesa. Dios no ha fallado. Dios envió al Mesías en Cristo, el cual sus padres mataron. Esta experiencia de los judíos es similar a nuestra experiencia como movimiento adventista. Hacemos las mismas preguntas. Por más de 130 años hemos rogado a Dios. Pero ¿qué es lo que ha fallado? Dios no ha fallado. Dios cumplió. Dios envió la lluvia tardía o los primeros aguaceros de la lluvia tardía del poder de su Espíritu. ¿Cuándo fue? En la conferencia general de los adventistas del séptimo día, que fue celebrada en Minneapolis, Minnesota. Dios envió allí un mensaje especial. Y quiero leer lo que nos dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y las gotas sobre la hierba. Aquí nos está diciendo que la lluvia es comparada a enseñanza, a doctrina en otras versiones, a razonamiento de Dios, fundamento bíblico. La lluvia tardía, el problema está en que la hemos esperado equivocadamente. Pensamos que es un poder extraño, un poder nebuloso, que nos va a impulsar a salir a las calles a predicar, o sanar enfermos, o resucitar a los muertos. Pero aquí nos está diciendo que la lluvia tardía, que la lluvia es comparada con verdad bíblica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con 1888? Quiero leer a continuación una declaración de Elena G. de White, muy conocida, pero al mismo tiempo muy ignorada. Testimonios para los ministros, página 91, nos dice lo siguiente. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz, y notemos esta expresión, y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Joel capítulo 2 versículo 23 nos dijo que enviaría la lluvia tardía como al principio. Y como hemos comprendido, la lluvia es sinónimo en este aspecto de doctrina, de enseñanza. Además, en otras versiones lo llama instructor de justicia. ¿Qué significa? Que la lluvia tardía es un maestro que nos va a enseñar justicia. Como leímos en Testimonios para los Ministros, página 91, Dios envió en su misericordia un preciosísimo mensaje en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, que fue celebrado en Minneapolis, Minnesota, un mensaje de justicia por la fe. Un mensaje que presentaba la justificación por la fe. Invitaba a la gente a recibir
la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y dice aquí que este es el mensaje que Dios envió que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel y será acompañado por el abundante derramamiento de la lluvia tardía, del Espíritu, del poder del Espíritu Santo. En 1859, Elena de White escribió en su diario, manuscrito 8, octubre 10, lo siguiente: cuando el poderoso ángel descienda del cielo y da fuerza al tercer ángel, siente el poder del mensaje. Caen sobre ellos los aguaceros celestiales, la lluvia tardía se derrama en sus vasos. Este texto, esta declaración comprueba que el mensaje en sí viene acompañado con el poder del Espíritu Santo. A continuación, quiero leer algunas declaraciones de Elena G. de White previo a 1888. Y vamos a notar aquí que Dios ya estaba enviando mensajes acerca de amonestar al pueblo para prepararse para un evento especial. 1888, lo que sucedió allí es o debió ser el complemento de lo que sucedió en el año 31 después de Cristo. En el año 31 después de Cristo, en el día del Pentecostés, Dios abrió las ventanas de los cielos y derramó sobre ellos la lluvia temprana. Ellos, su predicación era Cristo crucificado y Cristo resucitado. Una verdad que acompañaba, una verdad que era acompañada con el poder del Espíritu Santo. Por eso sanaban enfermos, resucitaban muertos. Dice, este fue escrito en marzo 22, notemos la fecha, 1887, justamente un año antes de 1888. Dice: cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Una declaración más. Tenemos la impresión de que esta asamblea es el encuentro más importante al que jamás hayáis asistido. Se debe dejar a un lado toda ambición egocéntrica y debéis rogar a Dios que descienda sobre vosotros su Espíritu, tal como vimos sobre los discípulos el día del Pentecostés. Y notemos que esta cita fue escrita y publicada en agosto 5 de 1888. Y esto lo podemos encontrar en materiales de 1888, tomo 1, la página 38 al 41. Una declaración más. El bautismo del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros en este mismo encuentro. Si es que queremos que así sea, comencemos aquí mismo en este encuentro y no esperemos hasta que haya llegado a su mitad. Queremos el Espíritu de Dios ahora y aquí. Lo necesitamos y queremos que se revele en nuestros caracteres. Esto fue justo en el Congreso. Recordando solamente las fechas del Congreso, el Congreso propiamente dicho inició el 17 de octubre de 1888 al 4 de noviembre. Sin embargo, se celebró una asamblea ministerial del 10 de octubre hasta el 17 de octubre. En esa asamblea ella está haciendo esta declaración. Una cita más acerca de esto. En medio de la asamblea, dice, lo encontramos en materiales de 1888, página 162. ¿En qué situación hemos de estar en el tiempo de la lluvia tardía? Vemos aquí que hay un reconocimiento de que estamos en el tiempo de la lluvia tardía. Una cita más que quiero leer
y esta fue registrada en el Boletín 16 de la Conferencia General de 1893 por el pastor George Burt Starr, que posteriormente sería compañero de Elena G. de White en Australia por 10 años. Él estaba presente en esta reunión y en 1893 estaba presente también en esa conferencia y quedó registrado lo siguiente: la hermana White afirma que desde el encuentro de Minneapolis hemos estado en el tiempo de la lluvia tardía. Una declaración más del pastor George Burt Starr dice: fue un privilegio asistir a la asamblea de la Asociación General en Minneapolis. Allí se enfatizó el tema de la justicia por la fe como nunca antes se había hecho entre los pastores de la Iglesia Adventista. La hermana White estaba presente y ejerció diariamente su influencia con palabras decididas de apoyo a la presentación de este tema. Declaró que eso marcó el comienzo de la lluvia tardía y el fuerte pregón de los mensajes de los 3 ángeles. Como vemos aquí, hay otros testimonios, otros pastores tienen testimonios, pero George Burt Starr está diciendo, fue un privilegio presentarse, estar presente en esa asamblea. Además, dice que Elena G. de White declaró que estamos en el tiempo de la lluvia tardía. Esa asamblea marcó el inicio de la lluvia tardía con el mensaje de justicia. Ahora, en una presentación más adelante, nos detendremos en lo que sucedió en el Congreso. Sin embargo, quiero avanzar lo que sucedió después del Congreso en relación con la lluvia tardía. Y quiero leer la siguiente declaración en Materiales de 1888, en la página 545. Realmente, Elena G. de White, Alonzo Jones y el pastor Elliot Wagoner, con otros pastores, se propusieron realizar algunos campestres donde se predicaría la justicia de Cristo, entre otros temas. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 181, leemos: hemos viajado por todos los diferentes lugares de reuniones para que yo pudiera acompañar y estar junto con los mensajeros de Dios, que yo sabía que eran sus mensajeros y que sabía que tenían un mensaje para su pueblo. Di mi mensaje con ellos en armonía con el mismo mensaje que ellos presentaban. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos un poder que acompañaba el mensaje. Una declaración más. He viajado de lugar en lugar, asistiendo a reuniones donde el mensaje de la justicia de Cristo era predicado. Consideré un privilegio estar al lado de mis hermanos y dar mi testimonio junto con el mensaje, y comprobé que el poder de Dios acompañaba al mensaje allá donde era predicado. Una declaración más. Materiales de 1888, página 545. Suponed que elimináis el testimonio que se ha dado durante estos 2 últimos años, proclamando la justicia de Cristo. ¿A quién podría señalar como fuente de luz especial para este pueblo? Este mensaje, tal y como se ha presentado, debería llegar a toda iglesia que afirma creer en la verdad y elevar así a nuestro pueblo a una más elevada posición. Nosotros creemos que entendemos la verdad, pero ¿realmente estamos recibiendo la verdad? ¿Realmente estamos creyendo tal como Dios nos presenta el mensaje de la justificación por la fe, tal como fue enseñado en 1888? Hubieron muchos campestres y todos ellos quedaron registradas impresiones, confesiones, los enfermos sanaban. Y quiero solo colocar un ejemplo de ello. Y este fue registrado por L.A. Smith, que era hijo de Urias Smith, renombrado pastor adventista, en la Review Herald, septiembre 1 de 1891. Esta fue celebrada en Ohio, Estados Unidos. Dice lo siguiente:
Este encuentro de Mount Vernon en Ohio fue en ciertos aspectos el más remarcable al que tuvimos el privilegio de asistir. Desde el principio hasta el fin, el Espíritu de Dios estuvo maravillosamente presente. Vemos aquí que el Espíritu de Dios estuvo maravillosamente presente y la palabra hablada dio testimonio de ello. El derramamiento, veamos las expresiones, el derramamiento de bendiciones espirituales y la sanación de los enfermos. Sigue diciendo, el gran tema y el tema central del encuentro fue la justicia por la fe. A medida que se iba sacando de la despensa de la palabra de Dios las maravillosas verdades relativas a este asunto y se las ponía de relieve en su belleza ante los asistentes al encuentro campestre, se presentaban los encantos incomparables de Cristo. Se tuvo una vislumbre de las bendiciones que eran suyas mediante la justicia de Cristo. ¿Qué bendiciones? Sanamientos son resultados de recibir la justicia de Cristo. Nunca antes hemos visto un campamento tan pregnado de sentimiento de alabanzas a Dios. Y concluye esto. Ese campamento fue celebrado cerca de un hospital, de un sanatorio. Y obviamente en un sanatorio hay gente enferma. Pero veamos el testimonio de L.A. Smith. Lo siguiente. Cuando se estaba presentando estos temas, 30 personas experimentaron la sanación del toque divino en respuesta a las oraciones de fe. Y una vez más, fue literalmente cierto que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. L.A. Smith, Rivion Jera, septiembre 1, 1891. ¿Qué pasó con el mensaje después? El mensaje fue resistido. Leamos la siguiente declaración. Mensajes selectos, tomo 1, página 276. Son palabras tristes, pero es una realidad. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.J. Waggoner y Alonzo Trevior Jones. Suscitando esa oposición, y qué triste las siguientes palabras, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal, y notemos aquí la comparación y el complemento, tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés. Qué triste situación. Al ser rechazado este mensaje de justicia, todas las bendiciones que este mensaje trae consigo también fueron retirados. Y la cita que voy a leer a continuación es aún más triste. Esto lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 95. Fue escrito precisamente 10 años después. Dice, si el propósito de Dios hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, dando el mensaje de misericordia al mundo, la justificación por la fe presentada en Minneapolis 1888, Cristo habría venido a la tierra y los santos ya habrían recibido la bienvenida en la ciudad de Dios. Qué triste realidad. Si este mensaje hubiese sido predicado, ya no habría necesidad de terribles guerras mundiales, calamidades por doquier, enfermedades, epidemias, incendios, toda clase de desastres naturales, inmoralidades. Dios deseaba concluir su obra un poco después de 1888,
Pero tristemente Satanás tuvo éxito en impedir que esa obra fuese realizada y fluyera hacia nuestros hermanos todas las bendiciones del poder del Espíritu Santo. Así que, en nuestra siguiente sesión vamos a estudiar, nos vamos a detener un poco en cómo fue rechazado este mensaje en Minneapolis en aquella conferencia.